Mi pastor decía que el diablo anda metido en todos estos cables, y a veces interrumpiéndonos, ¿verdad? Qué interesante la alabanza. ¿Está hablando de qué? Y del amor de Dios, ¿verdad? El poder del amor de Dios. Hay un versículo central en toda la Biblia que nos habla del poder del amor de Dios. Es un versículo que regularmente cuando uno viene a Cristo es el primero que aprendes. Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a entonar la parte final de esta alabanza recordando este pasaje. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios tan grande, y tiene el poder de la salvación y de la vida eterna. Alabemos al Señor con entendimiento. Dele, hermano Ricardo. Qué alabanza hermosa. Alábele con el corazón, alábele con el entendimiento. El amor de Dios, el amor de Dios es grande, es poderoso, nos da vida eterna. Mire, un día le miraremos cara a cara, frente a frente. Un día estaremos en la presencia del Señor. Amén. Alábele, cántele. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día en el poder de tu amor. Dígale fuerte. con tu amor, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Con tu amor nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Gloria a Dios. Alma para Jesús. Gracias. Gracias. Es una promesa tremenda. Siempre estamos enseñando que cuando alabamos, cuando oramos, cuando hacemos algo para el Señor, debemos hacerlo con entendimiento. Cuando el Señor está diciendo aquí en esta alabanza, y me levantaré como las águilas. Sabe que
El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, representa a Cristo como un águila. Y lo representa como un águila porque es una ave que desciende del cielo, igual que el Señor Jesucristo. Juan presenta una de las semblanzas más importantes de Jesús, lo presenta como el Hijo de Dios que descendió del cielo. Y cuando esta alabanza habla de que nosotros seremos levantados como las águilas, está hablando del rapto de la iglesia. Cristo, aquella águila divina que descendió del cielo, un día volverá y nos levantará como las águilas hacia la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tu pueblo, Señor, te alaba. Y porque tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y tú estás aquí, Padre Celestial. Tú estás aquí, Señor, disfrutando de la alabanza de tu pueblo. Inclina tu oído, oh Padre Celestial. Que estas alabanzas sonando en la eternidad sean de sonido grato delante de ti, Padre. Que podamos levantar manos y corazones limpios para alabarte. Oh bendito Señor, gracias por tu poder, gracias por tu amor. Gracias por tu promesa, Señor amado, estos años en la tierra, tan pasajeros, tan efímeros, tan fugaces, comparado con lo que va a ser la eternidad, Señor. Como dijo aquel escritor, la vida es un sueño, la vida es un soplo. Oh bendito Señor, que nos ayudes a prepararnos, porque pasaremos la eternidad contigo. Bendito Señor, gracias porque nos has prometido que te fuiste para preparar un lugar en la casa de tu Padre para nosotros, y que volverás nuevamente como el águila y nos levantarás, y tú lo dijiste, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, la promesa que nos has hecho. Padre, en esta mañana te rogamos que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y permita, Señor amado, que tu Santo Espíritu nos predique. Que tu Santo Espíritu, Señor, Maestro por excelencia, nos guíe, nos enseñe, nos haga recordar, Señor, cada una de tus palabras y nos anime, nos exhorte, Padre, a poner por obra lo que hoy escuchamos. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, bendícelos rica y abundantemente. Gracias, quédate con nosotros, Padre, y guíanos, te lo suplico. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo, Padre Celestial, que mengue yo, que resaltes tú, Señor amado, porque tuyo es el mensaje, tuya es la congregación, tuyo es el mensajero, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, hermanos, y busquemos el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 4 del libro de Santiago. Hemos venido estudiando los 10 primeros versículos. Ahora nos vamos a enfocar en el versículo 11 y, si Dios nos permite, llegaremos esta mañana al versículo 12. Pero como siempre hemos dicho, cuando se trata de la palabra de Dios, nadie está apurado. Todo lo tomamos muy despacio porque queremos aprender lo que el Señor tiene para nosotros cada día en su palabra. Amén. Así que vamos a ir muy despacio, entendiendo lo que Dios quiere que entendamos esta mañana. En el versículo 11 del capítulo 4 del libro de Santiago leemos, dice las Escrituras: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hoy día vamos a hablar acerca del pecado de la murmuración. Sí, murmurar de otras personas,
es un pecado grave delante de Dios. A veces nos sentimos que somos un poquito comunicativos, pero no es comunicación, es murmuración. Y la murmuración es pecado. Así que agarrémonos de los asientos, porque sabe, aquí la palabra del Señor nos está hablando a nosotros los creyentes. En el párrafo anterior que hemos venido estudiando, entre los versículos 10, Santiago ha exhortado a los creyentes. Por ejemplo, en el versículo 7 dijo: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el versículo 8, Santiago nos dice: acercaos a Dios, y nos exhorta a humillarnos en el versículo 10. Entonces, todas estas cosas hemos venido estudiando, que debemos aprender a someternos a Dios, que debemos aprender a acercarnos a Dios y que debemos aprender a ser humildes delante de Dios. Ahora, en esta oportunidad, después de decirnos que debemos someternos, que debemos acercarnos, que debemos humillarnos, el apóstol Santiago expresa la actitud que cada uno de nosotros como hermanos en la fe debemos tener: no murmuréis. Y es muy interesante porque en todo Santiago nos va a enseñar que debemos aprender a someternos a la autoridad de la palabra de Dios. El Señor dice: someteos a Dios y a su voluntad. Pero la mejor manera de someternos a Dios es sometiéndonos a la autoridad de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, nuestra vida está regida bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Este libro bendito llamado la Biblia es para nosotros los cristianos la autoridad máxima, la regla de fe y práctica para nuestra vida. Esto es importante entender, que como creyentes estamos en la tarea, en la obligación de ser obedientes a la Biblia. La palabra del Señor es la que debe regir nuestra conducta. La palabra de Dios es la que debe regir nuestra vida. La palabra del Señor, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra es importante, sí, someternos a Dios, pero también tenemos que entender que la mejor manera de someternos a Dios es someternos a la obediencia de la palabra del Señor. No podemos ser creyentes verdaderos si no obedecemos la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, miren conmigo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Miren lo que dice el Señor en esta porción de su palabra. Recuerde, en el Antiguo Testamento la nación de Israel estaba siendo enseñada a guiar a todo el pueblo, y cada uno de los padres tenían que guiar a sus hijos enseñándoles la palabra del Señor, dice. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era para tener temor de Dios. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6. El versículo 4 dice: oye Israel. Recuerde, Israel es un nombre propio. Ahora, si usted quiere aplicar este principio para su vida, ponga su nombre. Oye Jorge. Oye Esteban. Oye María, no importa cómo te llames, pon tu nombre ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mandamiento de Dios es que el pueblo tenía que amar a Dios por encima de todo, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo. Y mire qué interesante. La mejor manera de amar al Señor, y cuando llegamos al Evangelio según San Juan, Cristo nos enseña: si tú me amas, guardarás mis palabras. El mismo principio encontramos aquí. El Señor le dice a la nación: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y cómo demuestro que amo a Dios? Versículo 6. Y estas palabras, hablando de las Escrituras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
Nota que no dice que estarán en tu corazón, sino que estarán sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy día se rige y establece su vida espiritual basada en las emociones, basado en los sentimientos, basado en el corazón, y queremos ver emociones y creemos que esa es la vida cristiana. La autoridad de la Biblia dice sobre tu corazón, para entender que la autoridad de mi vida no son mis emociones. La autoridad de mi vida no son los sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso. La autoridad de mi vida, la que debe estar sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, es la palabra de Dios. Por eso dice, estará sobre tu corazón. La autoridad máxima no son mis emociones. La autoridad máxima no es mi sentimiento. La autoridad máxima es la palabra de Dios. Yo me rijo y rijo mi vida conforme lo que dice la palabra del Señor. Y entonces, así como tenemos que someternos a Dios y amarlo, la mejor manera de hacerlo es sometiéndonos a la palabra del Señor y colocando la Biblia como la autoridad máxima en nuestra vida. Hoy, como cristianos, tenemos que tomar la decisión. A partir de este momento, la Biblia va a ser la única regla de fe y práctica para mi vida. No lo que yo siento, no mis emociones, no lo que yo pienso, no, lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos como creyentes, siempre tenemos que tener ese fundamento. ¿Qué dice la Biblia? Cada vez que regimos nuestra vida, cada vez que queremos tomar decisiones, cada vez que debemos actuar de una u otra manera, siempre debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice al respecto la Biblia? Si alguien me ofrece hacer algo, yo tengo que decir, ¿qué dice la Biblia al respecto? Si alguien me dice, vamos por este camino, siempre tengo que preguntar, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia es la autoridad máxima en mi vida. Y entonces, cuando hablamos de las enseñanzas, tenemos que considerar que la autoridad básica, principal para mi vida, es la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y entonces este versículo 11 dice, hermanos, wow. Nota que no empieza diciendo sencillamente, no murmuréis los unos a los otros. Empieza con esta palabra que destaca a un grupo predominante. ¿Cómo se llama ese grupo? Hermanos. ¿Qué me dice esto? Me dice que está hablando evidentemente a un grupo de creyentes, a un grupo de cristianos, a un grupo que son parte del pueblo de Dios, y les dice hermanos. Tal parece que Santiago está escribiéndole a una congregación que está acostumbrada a ser murmuradores. Es lo que hoy día conocemos como chismosos, habladores. Y muchas veces hablamos hasta de más y no nos damos cuenta que eso es pecado. Y Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Note algo bien interesante. Este verbo murmuréis, el verbo murmurar, el verbo chismear, viene de la palabra griega catalaleo, que significa difamar. Esa palabra también significa desprestigiar. Y cuando estaba analizando esta palabra, me di con otro significado. Significa también destruir. Wow. Cuando el Señor a través de Santiago está diciendo, hermanos, no murmuréis, está diciendo, hermanos, no difames a tu hermano. Hermanos, no desprestigies a tu hermano. Hermano, no destruyas a tu hermano. Y esta palabra destruir viene con la palabra ventajosamente, arteramente. Es cuando escuchamos esa expresión que dice, no, me dio una puñalada trapera, ¿verdad? Así decimos en México, por lo menos escuchamos expresiones así. No, me dio una puñalada por la espalda. Esa es la idea aquí cuando habla de este verbo murmurar, destruir por la espalda, sin tener ni dejar opción a defenderte. O sea, es en una manera cobarde. Y es interesante esta palabra, ¿por qué? Porque tiene que ver con un acontecimiento que nos narra el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 10. En el libro de Lucas, capítulo 10, el Señor Jesucristo nos narra el acontecimiento de un viajero, un hombre que está viajando
Y dice la palabra del Señor que este hombre, de una forma altera, de una forma ventajosa, de una forma traicionera, es atacado por unos ladrones. Y dice la palabra que los ladrones lo despojan y lo dejan medio muerto. Eso y mucho más es lo que significa la palabra murmurar, es lo que significa la palabra chismear, significa difamar, significa desprestigiar, significa destruir a una persona. Y dice en Lucas capítulo 10 que estos ladrones lo despojaron y lo dejaron medio muerto. Eso es lo que significa la palabra destruir. De tal manera que tenemos que entender que cuando nosotros como hijos de Dios estamos murmurando, estamos chismeando de nuestro hermano, lo estamos difamando, lo estamos desprestigiando, lo estamos destruyendo. Somos como aquellos ladrones que en una forma ventajosa, altera y traicionera caemos sobre aquel indefenso y hacemos cosas terribles a él. Así que esto es un pecado terrible. Hermanos, no murmuréis. Y recuerde, esta es una prohibición, es un mandato de Dios. Hermanos, no murmuréis. No te da opción, no te dice, bueno, si el chisme está bueno, vamos a echarle ahí, ¿verdad? No, dice, no murmuréis, bajo ninguna circunstancia. No hablen mal de su hermano. Y está hablando de una congregación que por lo menos conocen del Señor. Es una prohibición en contra de lo que evidentemente ellos estaban haciendo. Por eso Santiago les escribe, porque era una iglesia, una congregación que tenía esta costumbre, que tenía esta práctica. Y nosotros no escapamos a la regla. Nosotros como grupo humano, como iglesia, déjeme decirle, hermano, no escapamos a la regla. Por algo Dios nos dejó este bendito libro y nos está exhortando a nosotros también que esto sea algo personal. Y esta difamación o este desprestigio generalmente se hace contra una persona que no está entre nosotros. Y nos gusta hablar de aquella persona y a veces lo espiritualizamos. Mire. Qué interesante, porque a veces decimos, ¿sabe qué? Le voy a chismear lo que pasó con fulano de tal. Y se lo cuento para orar, hermano. Vamos orando, ¿no? Lo espiritualizan y allá se ponen con la aureola cristiana acá y vamos a orar, pero no saben que están difamando a las personas, que no le están dando oportunidad. Esto es un accionar cobarde. Cobarde porque no le das oportunidad a la persona de defenderse. Tal como aquel individuo que cae en las manos de los ladrones, lo despojan, le dejan casi medio muerto, no le dan oportunidad a defenderse. Lo atacan de una manera artera. Entonces aquí lo que entendemos es que la iglesia estaba involucrada en esa actitud nefasta, en esa actitud negativa. En lugar de edificarse mutuamente, los creyentes se estaban destruyendo, porque dice aquí, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es decir, que ellos conjugaban el verbo murmurar. Yo murmuro, tú murmuras, ellos murmuran, todos nosotros murmuramos, ellos murmurarán. Es decir, que era una destrucción de un lado a otro. Yo murmuro de ti, tú murmuras de mí. Qué terrible congregación. Pero, repito, nosotros no escapamos a la regla. Por eso es que el Señor quiere que aprendamos y entendamos que la murmuración proviene de una lengua gobernada desde el mismísimo infierno. Cuando usted se atreve a levantar un falso o a una murmuración, sea cierta o mentira, si es verdad, si yo voy a hablar algo de tal hermano, ¿a quién le corresponde escuchar lo que yo voy a decir? A usted, no, al hermano en cuestión. ¿Por qué? Porque lo voy a edificar, lo voy a exhortar, lo voy a sacar del error si está en un error, en un pecado. Pero no tengo que ir difamando por todo sitio lo que él está haciendo. Cuando tal cosa hago, esta lengua comienza a ser gobernada desde las mismísimas bases del infierno. Y por eso es que causa destrucción, porque el diablo ha venido a destruir la obra del Señor. Y entonces la palabra del Señor, mire Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3.
el versículo 6, cuando estuvimos en el capítulo 3 de Santiago, hablamos de esto. Y dice, y la lengua, sí, esa lengua que desprestigia, esa lengua que difama, esa lengua que murmura, esa lengua que destruye en una forma ventajosa, en una forma artera, sin misericordia. Dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, todo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow. Cuando hablamos de la murmuración, detrás de todo eso está el diablo. Cuando hablamos mal del hermano, de la hermana, quien está guiando nuestras palabras es el mismísimo diablo. Allá en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Números, encontramos la historia de un hombre que era una paz. Dice que este hombre era muy manso, muy tranquilo, pero que Dios lo había escogido para llevar a la nación de Israel hacia la libertad después de 400 años. Este hombre, Moisés. Y Moisés se enamora de una mujer que no era del pueblo. Y entonces no faltó ahí los detractores, no faltaron ahí los chismosos, no faltaron ahí los murmuradores, no faltaron aquellos que, hey, ¿te fijaste lo que está haciendo Moisés? ¿Te fijaste la mujer que escogió? ¿Te fijaste esto y te fijaste aquello? Y sabe lo triste, que los que murmuraban contra Moisés eran de su propia familia. Eso es lo triste, que el que murmura de un cristiano es otro cristiano, que el que murmura de un miembro de la iglesia es otro miembro de la iglesia. Por eso Santiago dice, hermanos, el problema está aquí entre nosotros los creyentes, no murmuremos más. Y cuando vemos esta historia en el libro de Números capítulo 12, es María, la hermana de Moisés, y Aarón, su hermano, los que se toman el trabajo de murmurar contra su propio hermano. El mismo principio. Nos tomamos el trabajo de murmurar unos de otros como hermanos que somos. Basta. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Amén. Es tiempo de corregir nuestro andar. Es tiempo de detenernos. Es tiempo de venir y pedir perdón y arrepentidos. Es tiempo de cambiar de dirección. Hermanos, no murmuréis. Qué triste cuando usted revisa esta historia de Números capítulo 12. Vemos que María es castigada por causa de murmurar contra su hermano Moisés. Y la Biblia dice que le cae lepra. Y después que le cae lepra, es separada de la tribu. Es apartada de la ciudad. Esto es un cuadro muy interesante, hermanos. La murmuración es pecado como la lepra. Y cuando una persona tenía lepra, lo que la nación de Israel estaba acostumbrada a hacer por mandato de Dios es que esta persona leprosa tenía que ser apartada, tenía que ser separada. Miren. Y eso es lo que tenemos que hacer con aquellos que son demasiado comunicativos, con aquellos que les gusta el chisme, con aquellos que les gusta murmurar. Es necesario apartarse de ellos. Es necesario separarse de ellos. ¿Sabe que la lepra es una de las enfermedades más contagiosas que existen? Por eso tenía que ser apartado. Yo creo que la murmuración, el chisme, es una de las enfermedades espirituales más contagiosas que existen, porque es muy fácil esta enfermedad, ser contagiado. Chismeas tú, chismeo yo, hablas tú, murmura yo, murmuran ellos, murmuráis vosotros, murmuramos todos. Nos contagiamos. Por eso es que vemos en nuestra historia del libro de Números cómo María tuvo que ser apartada de los demás. Interesante. Esta lengua, a veces tenemos el término, esta lengua viperina. Y la palabra viperina viene de víbora, de veneno.
Pero esta lengua es inflamada desde el mismísimo infierno. Cuando usted está murmurando contra su hermano, desde el mismo infierno está sacando esas palabras guiadas por el diablo. Por eso es algo que Dios aborrece. Mire el libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Para mirar el mismísimo corazón de Dios. Proverbios, capítulo 6. Versículo 16, dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, y aquí viene, la lengua mentirosa. Subraye esta expresión: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y subraye también: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con la lengua? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando mi corazón está maquinando pensamientos inicuos, no ha de tardar que mis labios lo expresen. Luego dice: los pies presurosos para correr al mal. Y tenemos una agilidad, ¿verdad? Una agilidad para llevar la comunicación de un lado para otro. Ahí sí nos gusta visitar a los hermanos en las casas para llevarles la comunicación que hemos tenido. Miren lo que dice el siguiente: el testigo falso que habla mentira. Regularmente cada difamación, regularmente cada murmuración es una mentira. Y termina diciendo: y el que siembra discordia entre los hermanos. Por eso Santiago dice: hermanos, no murmuréis más. Lo que está diciendo: hermanos, basta de sembrar discordia entre los hermanos. Si hay algo que destruye la iglesia del Señor, es la discordia entre los propios hermanos. Siempre hemos enseñado, porque la Biblia lo enseña, que siempre hay adversarios, tanto externos como internos. Y aquella oposición interna es la que más temor le debemos tener, porque está aquí en el seno del hogar, en el seno de la casa del Señor, los mismos hermanos destruyéndose unos a otros. Por eso Santiago dice: no murmuréis unos de otros. Y el diablo tiene su eslogan: desune y vencerás. Y cuando la murmuración comienza a desunirnos, entonces el que sale ganando es él. Por eso es que tenemos que desechar la murmuración y empezar a unirnos una vez más. Miren la segunda parte del versículo 11 de Santiago, capítulo 4. Miren lo que dice Santiago, vamos entendiéndolo. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Wow. ¿Qué está queriendo decir Santiago? Escúchenme, voy a tratar de explicarlo. El que murmura y juzga a su hermano, murmura y juzga la ley. ¿Qué está diciendo? Que el que está contra su hermano, murmurando y juzgando, murmura contra la ley, o sea, está en contra de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo estoy murmurando contra mi hermano, a quien debo amar según la ley, entonces estoy contra la ley y juzgando la ley. ¿Me expliqué? La ley dice: ama a tu prójimo. Y cuando yo estoy levantando un testimonio falso, cuando yo estoy murmurando, estoy desconociendo la ley de Dios y me constituyo en juez. En cierta oportunidad, el apóstol Pablo, miren, escucha a unos hermanos murmurando unos de otros. Y en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, Pablo les pregunta y dice: ¿por qué andas murmurando de tu hermano? ¿No sabéis que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Lo que le está diciendo: ¿por qué andas juzgando a tu hermano? ¿Por qué andas criticando a tu hermano? No olvides que tú y yo vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo, y el único que puede juzgarnos a nosotros es Cristo.
Nosotros somos nadie para juzgarnos unos a otros. El único que nos puede juzgar es el Señor, porque Él es santo y soberano. Murmurar y juzgar. Y nota algo bien interesante: los verbos en griego están siempre en tiempo presente y en acción continua. Quiere decir que esta congregación está en acción continua y habitual. Es decir, que era su estilo de vida, era la rutina diaria de estar hablando mal unos de otros. Era el pan diario, era la comidilla del tiempo, del día. Y vuelvo nuevamente a repetir: nosotros no escapamos a la regla. Qué triste cuando miramos en la iglesia que es una comidilla hablar unos de otros. Basta ya. Crezcamos, maduremos, arrepintámonos, porque estamos socavando las bases del cuerpo de Cristo. Ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de dejar estas cosas. Recuerde lo que significa murmurar: desprestigiar. ¿Cómo te atreves a desprestigiar a tu hermano, a tu hermano? Es un acto de condenación. No tienes ni siquiera el pleno conocimiento de lo que está ocurriendo, pero ya le condenaste, ya le juzgaste, ya lo lapidaste. Esa es la murmuración. En el contexto que está escribiendo Santiago, sugiere un acto de condenación verbal, usando palabras indebidas. Yo no sé cuántos han jugado ese juego que se llama el teléfono malogrado. ¿Se acuerdan de ese juego? Ahí hay un grupo de hermanos, y el hermano que está aquí en primera fila le dice algo al primer hermano que está ahí a su derecha, y ese le dice al otro, y ese le dice al otro. Cuando lo que dijo el primero llega allá al final, está todo distorsionado. ¿Ha jugado ese juego? Le llamábamos, cuando yo era joven, el teléfono malogrado. ¿Sabe? Esa es la murmuración. Cuando la vamos transmitiendo de persona a persona, se va distorsionando. Y al final, llega al otro extremo, la historia muy, pero muy diferente. Y eso origina un daño terrible al cuerpo de Jesús. Por eso tenemos que ser cuidadosos, hermano. Antes de echar a andar nuestra lengua, ponga en funcionamiento su cerebro. Preste atención a lo que dice la palabra del Señor. Santiago afirma que el que hace tal cosa contra el hermano, lo que está haciendo es desprestigiando y juzgando la ley. Estoy desprestigiando la ley porque la ley me dice que debo amar a mi hermano. En vez de murmurar y hacerle daño, la ley me dice que debo amar a mi hermano. Y cuando yo comienzo a murmurar, hago todo lo contrario a lo que dice el mandamiento de Dios, estoy desprestigiando la palabra del Señor. No estoy obedeciendo lo que la palabra del Señor me dice. Recuerde que a esa ley, a ese mandamiento, Santiago en el capítulo 2, búsquelo, ahí está. Santiago capítulo 2, versículo 8, le llama la ley real. Y le llama la ley real porque es la ley de Dios. Es la ley de la realeza de Dios, es decir, la ley perfecta, la ley única, la ley que proviene de un Dios santo. ¿Y qué expresa la ley real? Demanda amor hacia el prójimo. Y cuando yo juzgo a mi hermano, estoy echando por tierra la ley que debe ser el principio fundamental para accionar mi vida. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Esa es la ley real. Y entonces Santiago dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Es decir, que si Dios me dice en su palabra, ama a tu hermano, yo lo tiro eso a la basura. ¿Por qué? Porque yo estoy murmurando de mi hermano. Es decir, estoy hablando mal de la ley y estoy juzgando a la ley. Santiago afirma tal cosa. Cuando hablamos, desprestigiamos la ley definitivamente. De modo que aquella actitud que a veces tomamos de difamar y juzgar al hermano o al prójimo, coloca a la persona que lo hace por encima de la ley. Es decir, cuando yo hago caso omiso a la ley, que significa amar al prójimo, y no lo obedezco, me constituyo en juez y no en obediente hacedor de la ley. La Biblia nos enseña
en esta ley real, que para dejar de murmurar tenemos que practicar la ley que nos dice: ama a tu hermano. Si yo amo a mi hermano Jorge, no voy a murmurar de él. Si yo amo a mi hermano Jorge, no voy a desear su mal. Si yo amo a mi hermano Jorge, no le voy a robar sus bienes. Si yo amo a mi hermano Jorge, no voy a desear a su esposa. Si yo amo a mi hermano Jorge, no le voy a envidiar cuando él tenga tal o cual cosa. Si yo amo a mi hermano Jorge o quien quiera que sea, no le voy a hacer daño. Esa es la ley de Dios. No hacerlo es ir contra el mandamiento expreso de Dios. Por eso es importante amar a nuestros hermanos. Para dejar de murmurar, tenemos que poner en acción nuestro amor. La mejor manera de dejar de murmurar es amándonos, pero amándonos con honestidad, amándonos verdaderamente, no amándonos como a veces amamos al Señor de labios hacia afuera. Y el Señor dijo: este pueblo te honra solo de labios, porque su corazón está lejos de mí. Y muchas veces: hermanito, y besito aquí, hermanita, ¿cómo la quiero? Y estamos dándole una puñalada por la espalda arteramente. Cuidado, hipócritas. Así amaban los fariseos. Y el Señor tuvo las palabras más duras cuando hizo su ministerio contra este grupo de religiosos. Les dijo: hipócritas. Les dijo: sepulcros blanqueados por fuera, muy hermosos, por dentro podridos. Les dijo: víboras, serpientes venenosas. Las palabras más fuertes de Cristo en su ministerio fue a este grupo de personas que estaban destruyendo al pueblo de Dios. Recuerde, la lengua difamadora viene desde el mismísimo infierno, y el Señor dice: basta ya. ¿Cuál es el remedio? La ley dice: ama a tu hermano. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Búsquelo, porque vamos a ir analizando estos pasajes. Porque la Biblia dice que debemos ser hacedores de la ley. Y el mandamiento expresado por Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que está en Cristo, porque Él es la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, que si tú dices que eres cristiano, hijo de Dios, y hablas mal de tu hermano, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en Cristo. Y el que no, y en él, perdón, no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire qué interesante. El que ama verdaderamente es porque está en la luz de Cristo. El que no murmura, el que no hace daño a su prójimo, el que está buscando el bienestar de su hermano, el que no lo critica, el que no lo ofende con sus palabras, ese hermano es el que está en Cristo Jesús, está en la luz. Caso contrario, está en las tinieblas. Si estás hablando mal de tu hermano, de tu hermana, si estás hablando mal, murmurando, la Biblia dice: estás en tinieblas. El que no ama a su hermano está en tinieblas. Mire el capítulo 3 de Primera de Juan, el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque hay dos papás, y algunos somos hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Obedecer la palabra de Dios. Ese es hacer justicia. En otras palabras, hacer la Biblia, vivir la Biblia. El que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia, los hijos del diablo, y que no aman a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que estamos viendo?
si tú estás murmurando del hermano, si tú estás juzgando al hermano, estás murmurando de este mandamiento y juzgando este mandamiento diciendo, no, eso no sirve. A algunos les gusta la murmuración. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si no amas a tu hermano, estás en tinieblas, eres de tu padre, el diablo. Versículo 14 de Primera de Juan, capítulo 3. Nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida, o sea, somos cristianos. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la rúbrica? ¿Cuál es el estandarte? ¿Cuál es el sello de aquel que realmente ha pasado de muerte a vida? ¿Cuál es el sello de aquel que verdaderamente ha salido de las tinieblas hacia la luz de Cristo? ¿Sabe cuál es la rúbrica? ¿Cuál es el sello? ¿Sabe cuál es la identificación en que amamos a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y a veces no amamos, no respetamos, a veces no somos gentiles. Recuerde, en la escuela dominical estábamos hablando de Filipenses cuando Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, cuidado, Él te está mirando. De repente puedes fingir una gentileza, una amabilidad. A veces te vale, no saludas a nadie. No olvides, el Señor está cerca, está observando, está mirando. Y está tan cerca que puede mirar con qué intención hace las cosas, porque puedes hacerlo de una forma hipócrita también. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está diciendo? Cumple la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire el versículo 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos unos a otros. Si usted esta mañana reconoce honestamente delante de Dios que se ha dedicado a destruir, a murmurar y no amar a su hermano, yo le invito a que haga una reflexión en su vida, a que venga al arrepentimiento, cambie de dirección. Mire, el día de ayer recibí el comunicado de un hermano y todavía lo tengo grabado en mi teléfono. Y me mandó un comunicado no por texto, sino por un mensaje de voz. Y él me dice, pastor, tal vez usted no se acuerda, pero hace algún tiempo ocurrió esto y esto, y tal vez usted ni lo sabe, pero yo pequé contra usted. He ido creciendo en mi vida espiritual y este domingo, hoy día, me han dado la opción de predicar la palabra de Dios. Estaba muy contento de que me dieran esa opción, pero me acordé que a usted yo nunca le pedí perdón. Wow. Y lo estoy llamando para que antes que yo me atreva a subir al altar de Dios, le pida perdón, pastor, perdón. Yo ni sabía ni me acordaba. Pastor, perdóneme por favor, no puedo subir. Me hallo inútil de subir al altar del Señor sabiendo que algo yo tengo que arreglar con usted. Honesto.
hijo de Dios. Si usted tiene esta mañana algo contra alguien, ¿usted sería capaz de tomar la misma actitud de este hombre? ¿Seríamos capaces de acercarnos y decir, hermano, me equivoqué, perdón? Aprendemos cada día. Aún como pastor he tenido a veces que acercarme a algún hermano y haberlo hecho públicamente y decir, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme. Le dice Dani. Porque a veces, como dice aquel cómico, fue sin querer queriendo. Pero es más queriendo que sin querer, ¿verdad? El Señor nos dice, mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 7 del libro de Primera de Juan. El capítulo 7, lo encuentra. Mire con qué palabra empieza. El capítulo 7 de capítulo 4, perdón, de Primera de Juan. Versículo 7. ¿Cómo que empieza? Amados. ¿Y cómo continúa? Amémonos. Mire, tal parece una redundancia, ¿verdad? Amados, amémonos. Esa es la actitud del cristiano. Amado, amémonos. En otras palabras está diciendo, yo te amo, continuemos amándonos. Y que eso no cambie en mi vida. Santiago dice, no murmuréis los unos a los otros. Juan dice, amémonos unos a otros. En vez de estar haciéndonos daño unos a otros, murmurando, chismeando, destruyendo, Juan dice, amémonos unos a otros, respetemos la ley de Dios y no nos juzguemos unos a otros, porque un día el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Porque el amor es de Dios. Y si realmente estamos en Dios, estamos en la luz, no estamos en las tinieblas, nos vamos a amar unos a otros. Todo aquel que ama verdaderamente es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando nosotros hablamos de misiones, por ejemplo, ¿cuántos conocen al pastor Alatrista? ¿Cuántos lo conocen? Personalmente. Nadie. Bueno, mi hija sí lo conoce, ¿verdad? Pero la mayoría de aquí, de ustedes, no conoce al hermano Alatrista, ¿verdad? ¿Lo amamos o no lo amamos? ¿Podemos desde la distancia expresar nuestro amor? Sí. Cuando estamos apoyándolo, no solamente amamos al hermano Alatrista, amamos a las personas que él está alcanzando para el reino de Dios. Porque cuando amamos, nuestra intención es hacer un bien. Por eso Juan está diciendo aquí, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, no es mi amor. No es con el amor de hombre, no es con el amor humano, es el amor de Dios eterno, que no varía. Ah, no, yo te amo si tú me amas. Yo te amo si me caes bien. Yo te amo porque tú me haces muchos favores, entonces por eso te amo. El día que no me hagas favores dejo de amarte. No, el amor con el cual el Señor quiere que nos amemos para dejemos de murmurar es el amor de Dios. Pero si no amas a Dios, no vas a amar a tu prójimo. Todo aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios y tiene una relación con Dios. Uno no puede amar verdaderamente si no tiene una relación con Dios. Mire lo que dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué me enseña este pasaje? Que el amor da, el amor no demanda, el amor no pide nada a cambio, el amor otorga, el amor ofrece, el
el amor se sacrifica. Ese es el amor con que Dios quiere que nos amemos tú y yo. Que estemos listos a ver uno por el otro, ayudar uno al otro, orar uno al otro, estar pendiente uno del otro, no en un amor humano, sino en el amor de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Santiago sigue diciendo en este versículo 11, pero si tú juzgas la ley, cuando juzgamos la ley es porque no queremos hacer la ley. Cuando juzgamos la ley, le ponemos peros a la ley. No, es que esto no me parece. ¿Estamos aquí para juzgar la ley? No, estamos aquí para ser hacedores de la ley. Usted y yo no podemos juzgar la ley. Usted y yo, las demandas del Señor es que seamos obedientes a la ley. La autoridad máxima para mi vida es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo expreso? ¿Cómo lo digo? Siendo obediente a lo que me parece, a lo que se ajusta a lo que yo creo, a lo que me parece y me favorece. No, obedecer la ley de Dios es en todas sus demandas, completo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Pero si tú juzgas a la ley, ¿quiénes somos nosotros? Al final del versículo el Señor dice, ¿quién eres tú para que juzgues? ¿Quién eres tú para que murmures? ¿Quién eres tú para que critiques? ¿Quién eres tú que estás tratando de mirar la paja en el ojo ajeno cuando no observas la viga que tienes en tu ojo? Pero te atreves a criticar y a hablar mal de tu hermano. Basta ya. Que no olvides que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día, inclinemos nuestros rostros. La palabra del Señor dice, hermanos, no murmuréis, no critiquéis. Usted acaba de escuchar la palabra de Dios. Es contra el mandamiento de Dios, porque la Biblia me enseña que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Si usted es honesto, yo le invito a ponerse de pie y venir al altar de Dios y dejar su pecado aquí, porque usted puede estar hablando mal de alguien, aún de sus hijos, aún de su esposo, aún de su esposa, aún de nuestro hermano o hermana. Pero si usted es honesto y sabe que la murmuración está en su vida, que no se cansa de criticar muchas veces, aquí está el altar de Dios. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todo el que está trabajado, cargado, yo le haré descansar. Venga, con confianza. Y recuerde, yo no lo voy a mirar venir y lo voy a, mira, ahí viene la hermana fulana de tal, mira, si es que es una pecadora. No, no estamos dando en el clavo entonces, porque la Biblia dice, no murmuréis. Así que si usted no pasa adelante porque está pensando en la murmuración de los demás, no se preocupe. No se preocupe, porque un día el Señor lo juzgará. Todos, de una u otra manera, no amamos a nuestro prójimo. ¿Habrá alguien más que quiera venir aquí? Amén. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar. Vamos a orar. A veces, hijos, criticamos a nuestros padres, murmuramos de nuestro papá, de nuestra mamá, ¿verdad? O de algún compañero de estudios. La Biblia dice, no hagas tal cosa. Ámalo. Ámalo como amas a Dios. Respétalo como respetas a Dios. Y al final el Señor dice, ¿quién eres tú para que juzgues? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad lo haces? No la tienes. Basta ya de criticarnos, de mordernos, de
dañar el cuerpo unos con otros. Señor y Padre Celestial, bendito Dios, perdónanos. Perdona aquellas ofensas, Señor, que hacemos unos con otros, olvidando que cuando ofendemos a alguien es tu hijo, es de tu propiedad, y por ende te ofendemos y hablamos mal de ti, Dios mío. Por eso dice, juzgamos la ley. Perdónanos, Padre. Enséñanos a amarnos unos a otros, aún a pesar de nuestras deficiencias, aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestros errores, que en lugar de criticarnos, señalarnos, oremos unos por otros, rogándote pongas más amor por nuestros hermanos. Señor amado, tu palabra dice que cuando sobreabunda el pecado, pero no sobreabunda la gracia. Si el pecado de la murmuración abunda, que esta mañana sobreabunde tu gracia, Padre. Perdónanos, bendito Dios. Mira a tus hijos aquí en tu altar, mira a tus hijos ahí en las sillas, aquí o allá, Señor, tú puedes mirar los corazones. Y Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos aprender de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga recordar esta enseñanza toda la semana y todo el tiempo, en cada momento. Que cuando estemos listos a hablar y murmurar de alguien, recordemos esto y pidamos perdón. No lo voy a hacer porque es contra la ley de Dios. No lo voy a hacer porque voy a juzgar a la ley de Dios. No lo voy a hacer porque voy a criticar a mi hermano y la Biblia me dice que debo amar. Porque la palabra es la autoridad cumbre, la autoridad máxima en nuestra vida. No es lo que yo siento, lo que yo en mis emociones tengo, no, es lo que tú dices en tu palabra. Gracias por tu iglesia, bendícela, Padre. Bendice a aquellos que todavía están de viaje, tráelos con tu paz y tu bendición. Bendice a aquellos que están enfermos tal vez, Padre. Y gracias por los que has restaurado, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice la iglesia Manantial y cada iglesia, Señor, donde se predique tu palabra con tu sana doctrina. Bendice a cada uno de los que están aquí y los que nos visitan, Padre. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, postrado delante de ti. Inclina tu oído, Señor, escucha nuestras plegarias. Somos indignos, Padre, pero queremos detenernos en esta autodestrucción que como cuerpo, Señor, lo hacemos por la murmuración, Padre. Oh Padre Celestial, perdónanos. Te lo suplicamos, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que Dios los bendiga.